¿Qué está pasando actualmente? Pues que la gente no quiere ser considerada una medianía, ¿no? Y esta especie de infidelidad es más acusada cuanto más joven es la audiencia. La semana pasada estuvo en Torre España el presidente de Telemundo Internacional, que es uno de los canales hispanos más potentes en Estados Unidos, y él venía a decir que ellos han renunciado al target de menos de 18 años, ¿no? Ya no programan para menores de 18 años. Consideran que han dejado de ser una televisión generalista y que su nicho pues son los adultos. Nosotros todavía no hemos llegado a ese punto, entre otras cosas porque no podemos, porque la normativa, ¿no?, por la que se rige Radio Televisión Española exige que hagamos contenidos infantiles y adolescentes, pero no cabe duda de que tenemos que hacer frente a esta tesitura. Bueno, para que veáis un poquito cómo están cambiando, bueno, estos cambios que se están produciendo, os he puesto aquí una imagen, no sé si alguno, no prometo no haceros trabajar demasiado, pero no sé si alguno veis algo que os llame la atención en esta foto. Efectivamente. Bueno, como veis aquí, en esta imagen ya hay 5 personas que están sosteniendo un móvil, ¿no? Eso da un poco una prueba de cómo está cambiando el mundo de la información. Vale, ¿cómo afecta esto a la televisión? Lo que estamos es en un modelo de transición de lo que podríamos llamar la vieja televisión a la televisión 2.0. He resumido aquí una serie de factores, ¿no?, que muestran cómo se está produciendo este cambio. Por un lado, la información, la televisión nos llegaba antiguamente bien por el satélite, por el cable, por la antena, ahora nos llega por todos lados. Tú puedes ver la televisión en internet. Hasta hace poco, yo diría como hasta 2005, que es más o menos cuando nació YouTube, pues solo había contenido profesional. Era el contenido que hacíamos las televisiones locales y generales. Ahora hay todo tipo de contenido. La foto que os mostré antes pues era un ejemplo claro, ¿no?, de esto que estoy contando. La vieja televisión era una televisión local o nacional, ¿no? Llegaba allá donde llegaran las antenas. Ahora es una televisión virtualmente global. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos muchas series que tienen una audiencia, que damos por la web y que tienen una gran audiencia en Latinoamérica. Es cierto que tampoco se puede decir que es global del todo, porque bueno, los que sabéis de esto sabéis que los contenidos muchas veces se geolocalizan por cuestiones de derechos, pero salvado este punto, la televisión tiene el potencial de llegar a todas las esquinas del planeta. La vieja televisión era una televisión programada. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no te sentabas a las 10 a ver Pretty Woman, pues si te sentabas un rato más tarde te habías perdido el principio de la película. Ahora es una televisión a medida. Como veréis, bueno, hay distintas maneras, ¿no? Actualmente puedes ver la televisión cuando quieras. Os enseñaré luego el servicio de la carta, que es lo que tenemos nosotros, que es que te permite ver los programas durante los 7 días posteriores a su emisión, pero bueno, si no lo ves en la carta, te lo puedes grabar, etc. Esto tiene mucho que ver con el siguiente aspecto, el de que la vieja televisión era efímera, como digo, si no la veías, pues si te lo perdías, e incluso si lo veías ya no podías volver a verlo. Es verdad que luego surgieron los vídeos, etc. Ahora está grabada, puedes compartirla, está en red. En la vieja televisión, que es un poco lo que ha dicho Darío, era la televisión de la parte, vamos a decirlo, con mayor densidad de esa cola. Ahora, sin embargo, hay muchos formatos de nicho. A mí se me ocurre, por ejemplo, el caso
de alguien interesado a lo mejor en la pesca deportiva, ¿no? Que imagino que aquí en Asturias, pues con los ríos que tenéis, habrá muchos espectadores, bueno, mucha gente que le interese este tema. ¿Qué pasaba hasta 2005, hasta el momento en el que sale YouTube? Pues que este señor, al que le gustaba la pesca deportiva, pues no encontraba muchas maneras de satisfacer, ¿no? Ese hobby que tenía. Seguramente, pues no sé, si dedicaba 2 horas al día a ver la televisión, pues el primer lunes o el día 1 del mes, ese día no lo vería porque se estaba leyendo la revista de caza y pesca. Otra media hora a la semana lo dedicaría a ver Harry Sedal, que es uno de los programas de televisión española, que, bueno, de los poquísimos programas diría que tratan de este mundo. Pero luego pues ya tenía que contentarse con lo que había. ¿Qué sucede con la llegada de YouTube y de medios afines? Pues que este señor ya, en vez de sentarse 2 horas a ver la televisión, dedica media hora, ¿no?, a entrar en un foro en el cual a lo mejor se discuten determinados tipos de cebos, entra en un vídeo a ver un tutorial sobre la pesca con mosca, y luego, yo qué sé, pues puede entrar también perder otras X horas viendo, no sé, los salmones que se pescan en Alaska.